Este artículo lo hice en la maestría de Humanidades que actualmente estoy cursando, en una materia sobre humanismo y renacimiento. Y los autores que utilicé fue Hannah Arendt con su obra La condición humana, donde trata la idea de pensamiento utilitarista, instrumentalista, pues que impera actualmente, y también filósofos como Mark Fisher, que hace como esta crítica a que creemos que el capitalismo es como imposible de destruirse, y George Bataille con su concepto de gasto improductivo, y cerrando con Aristóteles, de que la filosofía no es un medio, sino que es un fin en sí misma. Todos estos filósofos los conecté con esta idea el pensamiento instrumentalista que impera actualmente es que empezamos a ver todas las cosas como un medio para obtener bienes, e incluso a las personas, ¿no? Las personas muchas veces ya no hay un diálogo o una relación auténtica, sino que a veces uno genera como lazos para ver que otro puede proporcionarnos, ¿no? Entonces este pensamiento impera en todo. Bueno, voy a leer unas partes y otras partes lo voy a comentar. En el presente artículo se aborda la crítica platónica a la mentalidad instrumentalista de la sentencia de Protágoras, el hombre como medida de todas las cosas, desarrollada en un capítulo de la condición humana de Hannah Arendt. Esta sentencia sofística, asociada al relativismo, ha hecho ver al hombre como medio de todas las cosas, tuvo como consecuencia el desembocar en una actividad productiva que no valora las cosas por sí mismas, sino por lo que pueden propiciar. Esta actividad mercantilista es la que domina las sociedades contemporáneas, como ya lo ha señalado el filósofo Mark Fisher, es la ideología neoliberal que permea en las estructuras sociales, culturales y psicológicas, y las ha moldeado en una economización, pensamiento mercantilista basado en la eficiencia, rendimiento y acumulación de riqueza. Otro concepto que indaga este pensamiento mercantilista es la noción de gasto, desarrollada por Bataille, en la que describe cómo las sociedades actuales se inclinan hacia la acumulación, la eficiencia y a consumir tan solo lo útil, y propone un gasto improductivo donde se puede despilfarrar libremente sin ese sentido de acumulación o utilitario, oponiéndose a la lógica capitalista de la producción. Y para finalizar, veremos cómo la filosofía es opuesta a esta mentalidad de la acumulación y de la utilidad, pues uno de los lugares comunes es que se le conoce como la disciplina, que se ostenta a sí misma como la que no sirve de nada. Curiosamente, este mérito que se ha ganado es lo único que podría combatir esa lógica capitalista de la acumulación, y tal vez auspiciar a la humanidad en la transformación de esa mentalidad y no contemplar al hombre como medida de todas las cosas, sino como lo señala la sentencia platónica emitida en sus leyes, las leyes de Platón, Dios como medida de todas las cosas, que no es un sentido como cristiano, ¿no? Eso no solo transformaría el pensamiento, sino tal vez a detener esta maquinaria capitalista que está mermando las almas, y poder cambiar las estructuras sociales para darse cuenta de que esta forma de producir y consumir es más semejante a una dinámica de vivir como hormigas, como autómatas que tan solo producen y trabajan para alimentar a la reina y a las larvas. Esta ideología neoliberal está anulando el pensamiento fundamentado, el arte verdadero, la acción política, la pluralidad de ideas, el valor de las humanidades, los momentos de fiesta o de ocio, la posibilidad de una vida auténtica. Bueno, la mentalidad instrumentalista, introducción. La mentalidad instrumentalista que destaca en la sociedad contemporánea, el ver las cosas únicamente como medios,
por lo que nos pueden dar y no en valorar las cosas por sí mismas, se puede ver en los objetos fabricados. Bueno, aquí voy a comentar ya para no leer. En la condición humana, Hannah Arendt menciona el diálogo de las leyes de Platón y dice que esta sentencia del sofista Protágoras, el hombre como medida de todas las cosas, transforma al ser humano en un instrumentalizador, en un usuario únicamente y no en un hacedor o en un creador. Y es decir, en las leyes, en este diálogo platónico, Platón ataca esa sentencia de Protágoras y dice que si uno empieza a concebir que el hombre es la medida de todas las cosas, entonces para él cualquier medio, cualquier recurso natural lo va a pensar únicamente para extraer recursos y bienes. Y Platón pone de ejemplo el viento. Dice, pues vas a pensar en el viento para generar ganancias únicamente, para producir aire. Entonces eso empieza a ser una práctica que incluso los griegos de los tiempos de Platón la llamaban como una práctica vulgar. Es decir, él pensaba únicamente las cosas como un medio. Y Platón, para contrarrestar eso, propone la sentencia de Dios como medida de todas las cosas. Pero pues a nosotros tal vez nos va a parecer choqueante esta sentencia, pero para Platón lo divino era como lo permanente, lo bello y lo bueno. Y mi idea en este artículo era pensar si nosotros cambiáramos esta sentencia como sofística de ver todas las cosas como un medio, ¿cómo sería el contemplar, el ver a Dios que tiene estas cualidades, lo permanente y lo bueno, que podría modificar en nosotros? Una de las cosas que trata Hannah Arendt en la condición humana es que dice que a partir de la industrialización todas las cosas empezaron a hacerse para perecer, como Dana sobre el kitsch. O sea, son cosas de baja calidad que no duran. Antes nos duraba un abrigo muchísimo tiempo, ¿no? Ahora están las cosas para ser desechables. Entonces esa mentalidad impera en todo. También Mark Fisher la comenta en la obra de Realismo Capitalista. Entonces, el concebir algo desde la sentencia de Protágoras, de Platón, de Dios como medida de todas las cosas, podría hacer una mentalidad de pensar en la cualidad de las cosas, en que sean realmente buenas y que sean perdurables, ¿no? Entonces voy a leer esta parte donde Hannah Arendt habla de la instrumentalización de esta que maneja la sentencia de esta Protágoras. El hombre, en la medida en que es homo faber, o sea, el fabricante, instrumentaliza, y su instrumentalización implica una degradación de todas las cosas en medios, su pérdida de valor intrínseco e independiente, de manera que finalmente no solo los objetos de fabricación, sino también la tierra en general y todas las fuerzas de la naturaleza, que claramente toman su ser sin ayuda del hombre y tienen una existencia independiente del mundo humano, pierden su valor debido a que no presentan la reivindicación que proviene del trabajo. Aquí comento, ¿no? El homo faber, al ver las cosas únicamente como un medio y no como un fin en sí mismo, las degrada, pierde su valor propio, como comenta Hannah. Esta mentalidad instrumentalista hace con todos los elementos de la naturaleza, busca emplearlos, utilizarlos únicamente para producir, en fin, cosificarlos. Ya pues aquí Hannah comenta que incluso era para los griegos esta mentalidad una despreciable vulgaridad. Y voy a decir otra cita a propósito de esto, sobre lo que se menciona en las leyes. Señala Hannah: el mejor ejemplo de hasta qué grado conocían las consecuencias de considerar al homo faber como la más elevada posibilidad humana nos las da el famoso argumento de Platón contra Protágoras. Y en apariencia, evidente afirmación de que el hombre es la medida de todas las cosas de uso, o sea, bienes, cremata, de la existencia de las que son y de la existencia de las que no son. El kit del asunto es que Platón
vio de inmediato que si se toma al hombre como medida de todas las cosas de uso, va a ser el usuario o instrumentalizador, y no el hombre orador, hacedor o pensador a quien se relaciona con el mundo. Y puesto que la naturaleza del hombre usuario e instrumentalizador le lleva a considerar todo como medios para un fin, todo árbol como madera en potencia, el significado final es que el hombre se convierte en la medida no solo de las cosas cuya existencia depende de él, sino literalmente de todo lo que existe. Bueno, esto ya pues, lo comenté anteriormente, me voy a brincar para no leer todo esto y me voy a pasar, voy a hablar únicamente de la parte del medio de George Bataille y voy a cerrar con por qué la filosofía es tan transgresora que es opuesta a esta ideología capitalista. Bueno, Mark Fisher dice que en esta sociedad capitalista impera como una especie de resignación, ¿no? Que vemos al capitalismo como indestructible y que hay una impotencia por parte de todos, como de que hay una imposibilidad por concebir algo nuevo, ¿no? Y hay para él una ontología empresarial que permea todo, como ya lo mencioné, la salud, la educación y todo. Y que únicamente está basado en la eficiencia y pues ha contaminado lo cultural y lo subjetivo y lo político. Pues también esta ideología pues, que es el neoliberalismo. Él menciona que erradicó la categoría de valor en un sentido ético. Y bueno, aquí menciona Fisher para entrar con George Bataille. Brevemente, George Bataille utiliza el término de gasto improductivo. Hay ciertas, como esta sociedad con este pensamiento instrumentalizador, cualquier actividad, cualquier cosa, incluso el ocio, la ve como si tú no estás generando algo con el ocio, no estás produciendo dinero, lo ve como negativo o como malo. Incluso, pues dice Bataille que hay ciertas actividades que son transgresoras, que son de esta forma emancipadoras, que sería la fiesta, la risa y el arte. Entonces, son para Bataille opuestas a esto, pero dice, bueno, el sexo incluso está administrado por este sistema capitalista, ¿no? Y el placer incluso. Entonces él propone los placeres inconmensurables, desmesurados, incluso violentos, incluso el exceso de las fiestas, y para mí esto sería como opuesto al capitalismo. Bien, yo voy a cerrar con Aristóteles. Hay muchos puntos que no me voy a provocar, pero para no aburrirlos, para no robarme el tiempo de los demás, voy a tiempo todavía. Bien, voy a cerrar con esto. Tercera y última parte. La filosofía como un fin en sí misma y no como un medio. En la metafísica de Aristóteles se la llama a la filosofía como la única ciencia verdaderamente libre, porque ella no tiene ninguna utilidad, es un fin en sí misma. Esta ciencia no se puede comprar ni puede incluir en la mentalidad utilitarista, no se puede instrumentalizar, aunque muchos empresarios del ámbito digital le han querido comercializar, no pasan de ser youtubers al servicio de la sofística. Los que pueden considerarse filósofos no atraen a las masas, pues estas solo se reúnen en gran cantidad alrededor de los charlatanes. Ciertas escuelas helenísticas como los estoicos se vieron explotados en libros de divulgación y en videos de influencers, pero el contenido carece de filosofía e incurre más en una psicología que tiende a la superación personal. La filosofía se trata pues de un anhelo del conocimiento por el puro conocimiento y no por alguna utilidad. En este sentido, es una búsqueda auténtica que trasciende toda mentalidad mercantilista. Señala la metafísica de Aristóteles, numeración 2b, 27. De suerte que, si filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en vista del conocimiento y no por utilidad alguna. Y así lo atestigua lo ocurrido,
pues esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían casi todas las cosas necesarias y las relativas al descanso y al ornato de la vida. Es pues evidente que no la buscamos por ninguna otra utilidad, sino que, así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para otro, así consideramos a esta como la única ciencia libre, pues esta solo es para sí misma. Por eso también su posesión podría con justicia ser considerada impropia del hombre, pues la naturaleza humana es esclava en muchos aspectos, de suerte que según Simónides, solo un Dios puede tener este privilegio, el privilegio de filosofar. La filosofía no tiene un sentido práctico. Esta disciplina es libre porque es para sí misma practicada incluso por un hombre libre, es decir, que es hombre para sí mismo en el sentido utilitarista. Sería impropia del hombre por considerarse improductiva, pues la naturaleza humana es esclava de muchas cosas, de manera que solo un Dios tendría el privilegio de filosofar. A propósito de esta idea de la filosofía como única ciencia libre, el filósofo Joseph Pieper señala: se ve hasta el fondo del texto aristotélico de la metafísica, se observa algo curioso, a saber que libre significa aquí tanto como no práctico. Es lo que sirve plenamente para la realización de objetos. Esta es libre por cuanto no se refiere a nada que está fuera de ella. Filosofar es más bien un hacer que tiene sentido en sí mismo, que no se legitima precisamente por su actitud para no servir a ningún fin. Siguiendo Aristóteles en su definición de la filosofía, como la filosofía es la única ciencia verdaderamente libre, que es una actividad del que filosofa, es decir, semejante a Dios, rompe con esta lógica y ontología de la economización. Es una persona que no se rige por sí mismo y no limita su deseo de conocer a la obtención de un bien material o poder, sino por el puro deseo de conocer. En este sentido, la filosofía, como las humanidades, son tachadas de improductivas, ha llegado a degenerar tanto ese pensar de la acumulación de riquezas que se consideran inhumanos. El que una persona tenga un auténtico deseo, un deseo intenso, sobrehumano, de dedicarse a la actividad de un intenso pensar. La filosofía es transgredora no solo por romper con esta forma de pensamiento que impera en la sociedad de la utilidad mercantilista, además de ser una transgresora, se atreve a utilizar un arma muy potente, que es la parresía, que es el atrevimiento a decir la verdad sin miedo a las consecuencias. Ciertamente, los que se han atrevido a pensar sobre los movimientos, consecuencias e ideologías impuestas por el sistema capitalista han sido en su mayoría los filósofos. Bueno, conclusión, y es muy breve, ya, se va. Conclusión. En este trabajo se puede indagar en que todo lo que se considera improductivo es precisamente lo de mayor valor. Es decir, lo que puede emancipar a la humanidad de esa mentalidad instrumentalista. La crítica platónica a la sentencia de Protágoras del hombre como medida de todas las cosas y hacer frente con la sentencia de Dios como medida de todas las cosas rompe con la idea de la acumulación de la cantidad y se orienta a la cualidad. Pues al establecer un modelo, una ley universal, hace que todas las cosas se perciban como bellas, duraderas y verdaderas. Si esta concepción imperara, los objetos e instrumentos del Homo Faber no estarían hechos para la obsolescencia programada, únicamente para aumentar sus ventas y su pésima calidad. Asimismo sucede con los alimentos. En la actualidad los empresarios producen carne sintética. Esto es porque han incluido las consecuencias de ver las cosas como medio y no como un fin, únicamente con el sentido de acumular riqueza y no poner la tecnología o su dinero al servicio de la humanidad, en un sentido benéfico, humanista. Si se contemplase la sentencia platónica, Dios como medida de todas las cosas, se fabricarían objetos no para acumular riqueza, sino para dar una buena vida de calidad. Por otro lado, también vimos en la noción de gasto de batalla algo que supone la ideología neoliberal, que es el vivir plenamente, placenteramente, sin ese sentido de conservación y producción. El goce sin límite, el cultivo de las ciencias del espíritu, de las humanidades, del arte, el placer orgiástico, el teatro catártico, todas estas experiencias de vida que son una pérdida para el sentido de lo útil,
Es un desafío a las normativas impuestas por esta ideología neoliberal. Estas actividades improductivas son las únicas que pueden desmantelar esa ontología de negocios que han parasitado la educación, la cultura y las subjetividades. Y para finalizar, la filosofía, que es un fin en sí misma, es la única que tiene la fuerza transgresora para adentrarse a ese monstruo que consume almas, vidas y cuerpos. Esta disciplina se atreve a pensar intensamente, partiendo desde su sentido originario, que es el deseo de conocer, ese deseo que rompe con la lógica de la utilidad y la acumulación. Es precisamente lo de más valor porque el filosofar, como bien señala Aristóteles, es el privilegio de un Dios. A la vez corresponde con Platón, con su apotegma de Dios como medida de todas las cosas. Esto es el exceso de batalla, pues concebir de esta manera divina es el no escatimar en pensar en la inconmensurabilidad, en una cualidad que trasciende las cantidades, las pueriles debilidades humanas. Consiste en lo perdurable, en lo bueno, de que al adentrarse en el filosofar a través del pensar es experimentar la libertad en una vida cimentada en la autenticidad.